Estamos hablando de prevención del delito y reinserción social. Como pudimos ver en la parte anterior, uno de los elementos fundamentales para poder generar nuevas oportunidades a las personas que han cometido un delito y que han pasado por un centro, como se les conoce, de readaptación social, ya sea de carácter federal o de carácter local, es que realmente haya programas transversales que les permitan generar nuevas competencias a estas personas y por lo tanto poder reinsertarse al ámbito productivo. Para ello hemos invitado el día de hoy a un colectivo que ha venido trabajando en los últimos meses en identificar cuáles son las mejores prácticas que contribuyan no solamente a prevenir el delito, sino también a darles nuevas armas y herramientas, armas en el sentido virtuoso, a las personas que cometieron un delito y que hoy ya han cumplido con su sentencia. Es por ello que hoy nos acompaña Tere Benguer. Buenas noches, Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, Tulio? Gracias por la invitación. A tus órdenes. Y Miguel Melmarejo. Muchas gracias por la invitación, Tulio. Buenas noches. Que son miembros de un colectivo que se ha denominado Prevención del Delito y Reinserción en Acción, que es un colectivo que no solamente participan ellos dos, sino varias organizaciones de la sociedad civil y algunos organismos internacionales, que tienen como objetivo el dar a conocer estas mejores prácticas y que sirva para poder articular una política transversal, una política que no solamente toque el ámbito federal, sino también toque el ámbito local. Para iniciar nuestra conversación del día de hoy, me gustaría preguntarles, empezando por ti, Tere, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Ok. Ciudadanía implica pertenecer a un país y tener ciertos derechos que van con ciertas responsabilidades. Para mí, para el colectivo, el ser un buen ciudadano va de la mano con ser participativo. Si uno no participa, uno no está cumpliendo con el ejercicio de esos derechos que tenemos, tanto de libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? De juntarnos, etcétera, y tampoco estamos ejerciendo la responsabilidad de preocuparnos de fortalecer un Estado de Derecho. Hoy en día oímos mucho que el Estado de Derecho en México no existe o que está muy debilitado. Yo no estoy de acuerdo en que no exista, sin embargo sí está muy debilitado. ¿Y está debilitado por qué? Porque las personas no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, ni tampoco el gobierno. Para que haya un Estado de Derecho ideal, que no siempre se puede dar, pero bueno, lo mejor posible, pues tiene que haber las instituciones que permitan un proceso democrático de elección de nuestros gobernantes, que eso sí existe. Tienen que respetarse los derechos de las personas, cosa que no siempre existe. Las normas tienen que respetarse y tienen que ser hechas para todos. Las sanciones tienen que ser por igual para todos, no pueden ser pues a unos sí y a unos no. Y los castigos a las violaciones de la norma tienen que ser pues representados en un código de procedimientos penales que tiene que respetarse, y no puede ser que tú cometiste este delito y yo te decidí castigar de esta manera y tú cometiste el otro y yo así como que al azar decidí hacer algún otro tipo de castigo. Entonces, si eso no se cumple o no se cumple a cabalidad, no estamos hablando de un verdadero Estado de Derecho. Pero para que esto se cumpla, tanto las autoridades tienen que cumplir con su parte de lo que les toca, pero los ciudadanos también tenemos que exigir rendición de cuentas, transparencia, tenemos que participar, tenemos que denunciar, tenemos que promover una cultura de respeto a la norma y de rechazo a la ilegalidad. Y para ello necesitamos formarnos como ciudadanos. Miguel, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Mira, es toda aquella persona, como bien dice Tere, que forma parte de un país y ejerce sus derechos y obligaciones como ciudadano, respetando la ley, haciendo también lo que le corresponde para que esa ley se respete, observando que se respete esa ley, como participando activamente de manera corresponsable con el gobierno que impone esas leyes a su vez. Ese es un buen ciudadano, el que participa activamente de manera corresponsable en los asuntos públicos también, no solamente en lo que corresponde a su esfera jurídica, sino también en los asuntos públicos de su país. Tere, en tu definición de buen ciudadano hablabas de lo que consideramos que es un anhelo de la sociedad mexicana, que es que tengamos una cultura de legalidad. Así es. Siempre se ha dicho que una de las características por las cuales ciertas regiones o ciertas zonas económicas de nuestro país no tienen la capacidad de poder ser mucho más productiva es en virtud
de que las inversiones no tienen certidumbre a falta de esta cultura de legalidad. ¿Cómo podríamos definir en términos muy llanos una cultura de legalidad? Ok. Una cultura en general, tú bien sabrás, es la suma o el conjunto de valores, de conocimientos, de creencias, de mitos, inclusive de conductas de una sociedad. Cuando hablamos de cultura de la legalidad, a lo que nos referimos es todas esas creencias, esos conocimientos, esas conductas, esos mitos, esas tradiciones en relación a la norma, tanto social como jurídica. ¿Y qué es lo que pasa? Para que haya una cultura de la legalidad, lo mínimo, son cuatro requisitos indispensables. Los mínimos son, uno, que la mayoría de la población conozca las normas y las leyes que le rigen, porque si no las conocemos es muy difícil seguirlas. La segunda es que las cumplamos, pero no para ahí. El chiste es que también rechacemos los delitos o los actos de corrupción que cometen otras personas y que los denunciemos. Esa es la cuarta. Si nosotros pensamos, esto no es problema mío, yo conozco, yo respeto y lo demás no es problema mío, estamos muy equivocados, porque estamos permitiendo que otras personas estén deteriorando el tejido social donde todos vivimos. Y eso a la larga nos va a afectar. Entonces, sí tenemos que rechazar las conductas ilícitas y de corrupción de las otras personas y sí tenemos que denunciar. Cuando hablamos de la policía, hablamos como un instrumento del Estado y de los gobiernos para poder atenuar, cometer delitos. Pero yo que claramente el enfoque social que organizaciones como las de ustedes han venido trabajando es que debemos trabajar en una cultura desde los ciudadanos para que vean claramente que hacer un delito tiene castigo, tiene una sanción. Y de ahí la importancia que siempre lo hemos dicho en este programa, que la mejor herramienta que tiene el ciudadano es la denuncia. Así es. Y el tema es, hoy en nuestro país, debemos recordar, lo hemos platicado en este programa, ha habido una serie de foros que ha organizado el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, para cómo podemos generar políticas públicas transversales, es decir, políticas que vayan no solamente al ámbito federal, sino también al ámbito local. Y cuando hablamos de lo local, a las ciudades, a los pequeños poblados que muchas veces viven en estado de indefensión. Total. Para que esta cultura sea del ciudadano, pero que también tengamos todas las herramientas posibles que nos permitan llevar a cabo, poder identificar y poder señalar a la persona que está cometiendo delito, sea o no sea parte de nuestra familia, sea o no sea parte de nuestra comunidad. Me gustaría preguntarte, Miguel, este documento, y lo voy a mostrar aquí en la pantalla, es un documento que acaban de hacer ellos, que les sugerimos que lo vean en la página, ahorita les decimos la página donde lo pueden consultar. ¿Cuáles son por qué no nos platicas de uno de los casos de prevención de delito que vienen como parte de este documento? Pues mira, hay uno en particular que me gusta mucho, que es el del polígono Edison. Cómo FEMSA trabaja el tema de la prevención del delito en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, adentrándose a esas colonias conflictivas, donde hay el problema del pandillerismo, y cómo con actividades, con la integración desde el núcleo familiar de la sociedad, está atendiendo el tema del pandillerismo y la prevención del delito, ¿no? Generando un entorno amigable, familiar, incorporando actividades deportivas, culturales, para que la misma sociedad se sienta parte de un proyecto que busca su bienestar, su progreso. Y eso los hace parte integrantes de lo que la misma sociedad los ha excluido. O sea, esos cinturones de pobreza en las grandes urbes es lo que está generando que no se sienten parte de una sociedad y entonces van en contra de la misma sociedad, ¿no? Esa cultura del descarte. Entonces, con este tipo de casos, como el de FEMSA, con el polígono Edison, lo que está buscando es incorporarlos a una sociedad que está pujante por que ellos sean parte también de esa sociedad. Es la misma sociedad la que está ocupándose y preocupándose de que esa gente alejada o discriminada sea parte de la sociedad. Platícanos, ¿cuál es el trabajo que han hecho ustedes para la reinserción social? Porque una es cómo los ciudadanos se apropian del espacio en el que viven, y la otra es cómo los ciudadanos que cometieron algún delito y que estuvieron en alguna cárcel, cuando salen de la cárcel por haber cumplido la sentencia, ¿cómo pueden reincorporarse a esas comunidades o cómo pueden reincorporarse al aparato productivo? Hiciste una mención correcta del término, es reincorporar a la persona, ¿no? Nosotros
¿Qué es lo que me lleva a trabajar en este colectivo? En nuestra asociación civil, en Proyecto México, lo que buscamos y pugnamos es que la persona sea su propio jefe, su propio patrón, como en términos de emprendimiento se diría. Buscamos que se reincorpore a la sociedad emprendiendo. No salga del centro de readaptación, como se le llama, a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros, la sociedad, somos los primeros que discriminamos a esta persona. ¿Por qué? Porque cometió un error. Es persona y todos cometemos errores. Entonces, esta persona la obligamos por esa misma discriminación a que vuelva a cometer un delito, a que reincida en el delito. Entonces, lo que buscamos con un proceso de emprendimiento es dotarle de herramientas sociolaborales, dotarlo de conocimientos en el tema del empresariado, en el tema empresarial, y buscando reestructurar o fortalecer el núcleo familiar. En estos 3 ejes es como buscamos que esa persona se reincorpore, regrese a la sociedad como una persona con un modo de vida honesto. Es ahí donde queremos nosotros enfocar los esfuerzos para que, pues sí, lo que ya viene haciendo el gobierno es bueno, es loable, pero no es suficiente, ¿no? Estamos concluyendo el programa. Tere, antes de despedirme, me gustaría preguntarte de una manera muy sintética, si tú fueras la responsable en el país de llevar a cabo un programa de prevención del delito, ¿qué acciones en concreto llevarías a cabo? Okay. Empezaría por capacitar a la policía, por dignificar a la policía, por darle el lugar que se merece la policía, porque no es posible que pidamos a nuestra policía lo que le pedimos, con unos sueldos de miseria y con 0 herramientas y capacitación. Y estamos enfrentándonos ante un grado de criminalidad terrible, mucho crimen organizado, que bueno, pues que los compra, ¿no? Si compra a gente que tiene mucho dinero, pues ¿por qué no va a comprar a esta gente que en verdad tiene mucha necesidad? Eso es por un lado. Y por otro lado, sí, lo que es mi área, sí fortalecería la ciudadanía. No hay buena ciudadanía. Yo siempre digo que aquí somos habitantes que andamos dando vueltas y no somos buenos ciudadanos. Y esto viene de acuerdo perfecto y cae como anillo al dedo a este programa, ¿no? que habla del buen ciudadano. No podemos decir que somos mexicanos y no hacer absolutamente nada. Este es nuestro país y tenemos que preocuparnos por él, así como nos preocupamos por la familia, nos preocupamos por los amigos, ¿no? Por la pareja, por el trabajo, tenemos que preocuparnos por nuestro país. Yo formaría ciudadanía. No es tan fácil. En todos estos años que hemos estado trabajando, hemos descubierto que la mayoría de la gente sí quiere hacer algo. Lo que pasa es que no sabe ni qué hacer, ni sabe cómo hacerlo. Entonces tienes que darte el trabajo de formarlos, de enseñarles a hacer un diagnóstico, ¿cuáles son los problemas de mi comunidad? ¿Qué podemos hacer entonces? A ti te toca hacer esto, hacer un plan de trabajo no es tan fácil, no todo el mundo fuimos a la universidad y nos enseñaron cómo hacer un plan de trabajo. Son cosas muy básicas, ¿no? Desde responsabilidades hasta tiempos, hasta todo ese tipo de cosas, ¿no? El dinero que necesitamos, el cómo gestionamos, y todo eso hay que enseñarlo. Tampoco cuesta tanto, pero alguien lo tiene que financiar. Y en ese sentido, lo que comenta Miguel, pues es importante, el sector empresarial tiene que contribuir. Y no nada más tiene que contribuir en esto, sino que tiene que contribuir hacia adentro también. Porque es así como los demás sectores tienen la responsabilidad, pues de formar gente que respete la norma y de que haga algo por la prevención del delito y la reinserción social en este país. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Miguel. Gracias por el trabajo ciudadano que realizan. Gracias por presentar este documento que me imagino que ya está en la página de internet del colectivo. Ahorita va a aparecer en la pantalla para que los amigos que quieran lo puedan resolver. Y concluir para decirles que es muy importante que cuando hablamos de la creación de nuevas oportunidades, también pensemos en un segmento de la población que tal vez por circunstancias económicas tuvieron el error de haber cometido un delito. Y me parece que cuando hablamos de buenos ciudadanos también tenemos que hablar de esas personas que tienen esa necesidad, pero también tienen esa necesidad emocional de poder reincorporarse a la sociedad y poder participar junto con sus familias y regresarle a sus familias tal vez el tiempo que perdieron al estar en una cárcel. Y es un derecho además, porque ya purgaron una condena. Es correcto. Entonces, nos parece que es importante que tengamos esa necesidad, esa obligación ciudadana, que también debemos compartir con esas personas esa posibilidad. Nos vemos en la próxima. Recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos.